Siempre de niño estuve ligado al tema del outdoor, el off-road y el 4x4. Con mi familia solíamos salir mucho de vacaciones en un antiguo Suzuki Samurai. Y en base a esa experiencia es que decidí, apenas pude, comprar un 4x4. Si bien mi primer 4x4 fue un Suzuki Gran Vitara, el hobby ya comenzó fuerte cuando adquirí mi Nissan Terrano, la cual ya llevo 7 años preparando y equipando para realizar viajes de largo aliento. Con el tiempo me di cuenta que Toyota ofrecía una mejor opción y el fanatismo es mayor en el mundo. Al decidir entrar en el mundo de los Toyota Land Cruiser, mi primera adquisición fue un FJ55 del año 75, conocido como Iron Peak. Luego adquirí Toyota Land Cruiser Prado, un KZJ95 importado directo de Japón. Y por último, la más reciente adquisición es mi querido Toyota Land Cruiser Serie 100.
Hay una de las cosas que a mí me gusta en todos mis vehículos y es que sean confiables. Por lo mismo es que decidí cambiarle varias cosas y hacer unas mejoras al Serie 100. Instaló suspensión aftermarket australiana, se cambió el brazo superior, se realizó una mantención preventiva, cambio de neumáticos, porque los anteriores ya tenían más de 10 años. No supe lo que tenía hasta que viajé desde Antofagasta a Santiago a comprarlo. Me di cuenta que tenía varios detalles propios de la línea europea, como por ejemplo tiene doble parasol, trae doble aire acondicionado, tiene doble estanque de fábrica, con una capacidad de 141 litros de diésel. Así que realmente fue una joya bien interesante la que encontré. Yo soy oficialmente el segundo dueño, así que ha sido un viaje bastante entretenido.